Libro de el profeta Ezequiel, capítulo número 33. Vamos a leer el versículo 31 al 33. Amén. Un pueblo que se encuentra todavía cautivo. Un pueblo que se encuentra todavía cautivo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, capítulo 33 de Ezequiel, versículo número 31, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Padre, oramos para que nos bendigas en esta mañana con tu palabra. Permítenos tener un corazón abierto, dispuesto para recibir de ti. Todo lo que viene de ti no es malo, al contrario, es bueno y necesario para nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender en esta mañana tu palabra, el mensaje y el consejo que tú tienes para nuestra vida. Señor, no permitas que lleguemos al cansancio de nuestros fracasos para poder ser sensible y dócil a tu voluntad y a tu palabra. Señor, bendícenos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Creyentes con poca profundidad. Creyentes con poca profundidad. Ese es el mensaje, el nombre del mensaje para esta mañana. Creyentes con poca profundidad. El profeta había dado antes, mucho antes y muchas veces, había dado profecías. Había habido varios oráculos y a este nivel todos esos oráculos se habían cumplido. Todas esas profecías se cumplieron, cada una al pie de la letra. Todas. Entonces eso hacía que el profeta tuviera una autoridad en el pueblo, que ellos quisieran oírlo, ellos quisieran saber lo que el Señor traía, pero algo bien tremendo es que el Señor le revela a Ezequiel que en sus corazones ellos realmente no era lo que decían o hacían, sino que manifiesta el Señor la realidad de ese pueblo. Y esto es bien similar a nosotros como pueblo de Dios, que aquellos que estamos en un grupo como el que expresa este capítulo al final, es tremendo porque ¿cuántos de nosotros estamos igual que ellos? Y hemos visto la mano de Dios y se ha cumplido lo que hemos oído y somos testigos de las cosas que Dios habla y estamos conscientes de las cosas que Dios hace, las cosas que Dios permite, las cosas que Dios arregla, las cosas que Dios provee, las cosas que Dios sana, las cosas que Dios endereza, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos ayuda, y nosotros seguimos en nuestro corazón como este pueblo. Porque fíjese que todo lo que el profeta les había anunciado, todo se había cumplido al pie de la letra. Y no es concebible cómo
a estas alturas, este pueblo se reunía, pero no se reunía para el propósito por el cual tenía que reunirse, o no se reunía para cumplir el propósito de que el consejo llegara a sus vidas de parte de Dios y este consejo los sacara de la situación en la cual ellos se encontraban. Si ellos estaban cautivos, no era por culpa de Jehová, ni tampoco era por culpa de los profetas, sino que era por culpa de ellos. Y están ellos en la cautividad, viene la palabra de el Señor y todavía sus corazones no han sido rendidos al Señor. Si nosotros no fuéramos pueblo de Dios, o si fuéramos un pueblo de Dios realmente restaurado en todas nuestras áreas, podríamos pensar, podríamos decir, ¿cómo es posible que un pueblo como este todavía tenga en su corazón en poco la palabra de Dios y que no haya aprendido de todas las lecciones que ha tenido que pasar, todos los tratos, toda la cautividad, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que un pueblo así todavía no disponga su corazón para hacer la voluntad de Dios, que es el beneficio de ellos? Porque cuesta entender que hacer la voluntad de Dios es para nuestro bien. Si el que nosotros hagamos las cosas correctas de parte del Señor, eso no cambia a Dios, eso no lo hace mejor, ni más fuerte, ni más grande. Dios sigue siendo igual siempre. Los beneficiados somos nosotros. Entonces no se comprende, a menos que tengamos un breve conocimiento de lo que es nuestra naturaleza. Pero también, si estamos conscientes de cómo es nuestra naturaleza, una naturaleza caída, una naturaleza viciada, una naturaleza contaminada, una naturaleza desviada, una naturaleza inclinada siempre hacia el mal y nunca hacia lo bueno, entonces podríamos nosotros decir, sí, comprendemos por qué un corazón, un pueblo se manifiesta, se expresa, vive de esa manera, pero también eso nos llevaría a nosotros, entonces cambiemos y obedezcamos a Dios. Pero no llega eso a nosotros. ¿Cuántas veces como jóvenes estuvimos de acuerdo en que nos iba mal porque éramos desobedientes? Y estábamos conscientes de que nos castigaron, nos prohibían porque habíamos hecho algo indebido. Pero era una vez saliendo nuevamente de casa y volvíamos a hacer lo mismo o algo peor. Y la reflexión anterior, ¿cuántos de nosotros, al igual que este pueblo, cuántos de nosotros estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, y venimos y no venimos con el corazón dispuesto? Ahora, aquí vemos que Ezequiel es comparado con un centinela que debe estar atento para prevenir al pueblo de Dios de cualquier peligro. Esto es bien importante. Para eso estaba el profeta, estaba como un centinela que debe estar atento. Y no como cuando en este mismo libro el Señor habla de que los profetas, los centinelas, son perros mudos. ¿De qué sirve ser profeta si recibimos la palabra y no la damos? ¿De qué sirve ser profeta? ¿De qué sirve ser centinela si vemos el peligro y no lo avisamos y no lo comunicamos? ¿Por qué vamos a permitir a los que le servimos al Señor que somos perros mudos? El centinela para eso estaba puesto, para prevenir. Para prevenir, en el caso nuestro, en nuestros tiempos, hablo del caso nuestro, en nuestro tiempo, son los profetas, son los siervos de Dios, los que están para prevenirnos del peligro en lo espiritual. ¿Cuántas cosas se dan en nuestra vida y que se mueven en una dimensión espiritual? Es algo espiritual lo que se está moviendo. El pueblo es posible que no lo perciba, pero sí Dios lo percibe y Dios se lo comunica a sus siervos.
para que sus siervos sean los encargados de apercibir al pueblo de ese peligro espiritual. Nosotros tenemos a quién recurrir. Primeramente tenemos al Señor en nuestros corazones, espero que así sea. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, y eso nos lleva a tener discernimiento. Tal vez no el discernimiento completo, pero sí para percibir cierto peligro. Si yo no estoy muy seguro de ello, entonces yo vengo y busco ayuda a alguien que yo considero que sí me puede ayudar. ¿Por qué? Porque para eso Dios ha puesto a los líderes, para eso ha puesto Dios a los pastores, a los maestros, etcétera, para que ellos puedan a nosotros avisarnos del peligro. ¿Qué cosas espirituales se mueven que nosotros no le damos importancia y que son las que tienen afectada nuestra vida, que son las que tienen afectada nuestra familia? ¿Cuántas cosas espiritualmente se mueven que nosotros no nos percatamos? Y qué triste que tengamos al Señor, tengamos la palabra, tengamos al Espíritu Santo y tengamos siervos de Dios que están para ayudarnos. ¿Podemos nosotros contra lo espiritual? El peligro de la religión, por ejemplo, en no caer en la religión, en no permanecer en la religión, en no ser religioso. ¿Cuánto nos estaremos dando el lujo de ser religiosos? Y el hombre de Dios, ya sea por medio de la palabra, o ya sea por medio del consejo que se le pide, es el que nos va a hacer ver si nosotros realmente estamos viviendo una religiosidad. Y eso no es difícil de ver en medio del pueblo de Dios. Se dan muchas cosas peligrosas a nivel social y nosotros tenemos la capacidad para poder diferenciar lo bueno y lo malo. Es increíble a nivel mundial la peligrosidad que hay en las cosas políticas. Tenemos al Señor, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los ministros, y nosotros estamos siendo siempre expuestos en lo político. Y no hay quien se acerque para consultar si debe o no debe, puede o no puede, hasta dónde puede afectar, hasta dónde me puede dañar. ¿Es de bendición o no es de bendición? ¿Tenemos nosotros esa capacidad? ¿O seremos como este pueblo? Que todas las palabras de Jehová se cumplieron, estaban en cautividad y todavía vienen a oír al profeta porque saben que el profeta trae palabra de Dios, pero en sus corazones no están dispuestos a recibirla. En lo económico, en la salud y en cuántas otras áreas. No solo es el asunto espiritual, religioso, político, social, económico, salud, en muchas áreas. Usted puede percatarse del peligro. Usted tiene la dicha de recibir la palabra del Señor directamente a su corazón, que no tenga necesidad de congregarse. Bueno, si la tiene, qué privilegio, créame. No tiene usted necesidad de que le enseñen la palabra, no tiene necesidad de que Dios le revele, pero sí, no se asuste cuando se cumpla en usted o en mí esto. Pero cuando ello viniere, lo que Dios ha profetizado, lo que no es que está mandando un mal contra ellos, sino que lo que va a alcanzar a ellos. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Él ve la desobediencia del pueblo, lo torcido del pueblo, y el Señor puede ver hacia dónde se están dirigiendo y a qué es lo que se van a enfrentar. Entonces el Señor a eso se refiere cuando dice, y viene ya. No que Él los va a castigar,
Porque no está diciendo Dios, no, yo los voy a castigar, no, sino esto. Pero cuando ello viniere, ¿hace cuánto Dios nos ha estado hablando sobre algo que puede venir a nuestra vida? ¿Hace cuánto Dios nos habló? ¿Hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años? ¿El año pasado? Que Dios nos habló. Y dice el Señor, y viene ya. Pero oiga el final. Cuando venga, cuando se cumpla otra vez lo profetizado, otra vez lo dicho por el profeta Ezequiel, del cual algunos se iban a admirarlo y otros solamente se contentaban de oír esa voz tan agradable y ese mensaje tan bonito y ese mensaje tan agradable, pero como una canción de amor, como una canción romántica, con cierta melodía y cierta armonía que hace y conquista el ser, pero no hace ningún efecto en él. Porque qué bonita estuvo la palabra, pero salimos de aquí y como que nunca oímos nada. Qué bien habla ese hermano. Pero el mismo de siempre. Sale de ahí y vuelve normal su vida, así como cuando antes de que entrara. Sabrán que hubo profetas entre ellos. Sabrán que yo se los dije. Ese es el final del versículo número 33. Amén. Entonces, ¿comprende a qué es comparado Ezequiel? Con un centinela que debe estar atento para prevenir a su pueblo de cualquier peligro. ¿Amamos en realidad a Dios? ¿Este pueblo amaba en realidad a Dios? Porque aquí la Escritura habla de que el pueblo venía a escuchar a Ezequiel, pero con el fin de entretenerse, con el fin de llenar un requisito, con el propósito de que su ser carnal se sintiera satisfecho. Ya cumplí, ya estuve, ya fui, y eso hace sentirme bien. No les interesaba escuchar un mensaje del Señor para ponerlo en práctica, no les interesaba eso. La pregunta es, ¿a qué venimos nosotros? ¿Cuál es el motivo de nuestro congregarnos? Deberíamos de ser sinceros con nosotros. Si nos congregamos es porque de veras queremos recibir palabra del Señor. Y decir, yo necesito la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Es como decir, yo necesito el consejo de Dios. Esa debe ser nuestra disposición. Si no, vamos a venir porque Ezequiel canta bien bonito cuando habla. Como una alabanza, como una canción. El Señor lo dice. Es que la alabanza es bien, me gusta la alabanza, yo me siento bien alegre en la alabanza. A eso viene, sí, a eso viene. Y la palabra se aburre, se desespera porque se termine y peor aún, se duerme. A eso venimos a congregarnos. Yo quiero decirle algo, usted puede venirse a dormir cuantas veces que usted quiera, no estamos diciendo que no venga, no. Pero lo que expreso es a qué viene usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan las situaciones difíciles, dice el Señor, sabrán que les hablé. Sabrán que hubo un consejo para ellos. Sabrán que se les advirtió de las situaciones como lo espiritual, lo religioso. Son dos cosas diferentes de las que estoy hablando. Muy similares, tiene que ver la una con la otra. Pero hay un mover espiritual espantoso. El pueblo no se percata de que lo está moviendo, su origen es espiritual. De que lo que se está moviendo nació en la cuna de Satanás, en la sinagoga de Satanás. En lo espiritual no se percatan cuál es el origen, y en lo religioso no se percata que son enviados del diablo, no se percatan. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado? ¿Y cuántas veces hemos dicho que posiblemente es legalismo? ¿Que es incomprensión?
y no sé qué otras cosas más. Muchos venimos a la iglesia como un entretenimiento. Disfrutamos de la música, del compañerismo, de las diversas actividades, pero no atesoramos el mensaje que Dios quiere para nuestra vida. Una de las cosas que quisimos establecer desde un principio, especialmente con los jóvenes y ciertas actividades evangelísticas, era de que no íbamos a permitir que nuestro grupo de jóvenes se volviera un club social, ni tampoco un club juvenil. Para muchos de nuestros jóvenes es aburrido la reunión de jóvenes. Pero es por eso, porque no vienen para poder recibir un consejo para sus vidas. Vienen porque es como ir al parque, como ir al mar, como ir al Cerro Verde, como ir a un lugar a divertirnos. No, es que para eso están sus padres, para que lo lleven, para eso ustedes tienen un tiempo para que lo hagan. Pero aquí en la iglesia no les vamos a dar lo que ustedes quieren. Les vamos a dar a aquellos que andan buscando un consejo para su vida. Se ha hablado tanto del noviazgo, se ha hablado tanto de los consejos que necesitan los jóvenes, que los va a venir a traer el que le interese. Pero no vamos a prestarnos para que esto sea un club juvenil. Y es por eso que siempre no nos ha afectado que seamos pocos los jóvenes. Desde que inició, ¿por qué? Desde que inició, hermano, venían 30, 40 jóvenes, gente que ni conocíamos. Pero como íbamos a una diversión allá ¿cómo se llama este valle? Detrás, Zapotitán, el valle de Zapotitán, y hacíamos actividades y veíamos una gran cantidad. Siempre que había comida y diversión, era increíble la cantidad de jóvenes que teníamos. Después me empecé a percatar de que en las actividades evangelísticas, como había comida, era increíble cómo se llenaba esto. Y lo que menos venían eran personas inconversas. Si comida tenemos en nuestras casas, usted dice, no, este lugar es únicamente para dar el consejo de Dios. ¿Ha reducido usted el congregarse al nivel de entretenimiento? ¿O acaso su adoración tiene un verdadero impacto en su vida? ¿La alabanza, ese tiempo tan maravilloso, hace un impacto en su vida? ¿O únicamente usted viene porque viene a deleitarse porque la alabanza le gusta? Usted puede congregarse y estarlo haciendo como que si no se congregara. La palabra le hace un impacto a su vida, la palabra le hace entender las cosas de la vida, la palabra le abre el entendimiento, la palabra le puede dar el consejo que usted necesita, la palabra le puede dar la ayuda para poder corregir todo un pasado de su vida. Esto es lo maravilloso en el Señor, de que usted tiene la oportunidad de poder corregir, sanar, liberar ese pasado. Porque la palabra de Dios no es solamente para nuestro presente y para el futuro de las cosas que nos esperan, sino también para corregir y poder sacar esa ancla que no me deja a mí progresar, que no me deja a mí ser feliz. La palabra de Dios me ayuda a sacar esa ancla de mi pasado para que yo pueda ser una nueva criatura. Y que ese pasado ya no me afecte. Pero venimos nosotros con esa disposición. Su misión es dedicada porque bajo su responsabilidad no solamente está la totalidad del pueblo, sino también cada individuo. Él tiene que proteger a todo el pueblo, como atalaya, como centinela. Él tiene que cubrir, como profeta, tiene que cubrir a todo el pueblo, pero también lo hace de una forma individual. Individual a aquel que le permite a él intervenir en la vida de esa persona. ¿Cuántas decisiones nosotros hemos tomado sin tomar en cuenta a Dios?
Y si no tomamos en cuenta a Dios, es algo muy similar a esto. A menos que usted tenga la capacidad de poder tomar decisiones, pero ese es bajo su cuenta y bajo su riesgo. Pero ¿cuántas veces hemos tomado en cuenta a Dios en realidad? Pero quiero decirle algo, hermano. ¿Para qué estaba el profeta Ezequiel ahí? ¿Para qué usted tiene pastor? ¿Para qué usted tiene líderes? ¿Para qué existen las ayudas? No son para que cuando usted quiera hacer algo, determinar algo, si usted no quiere hacerlo bajo su propia cuenta y su propio riesgo, ¿no consultaría usted? ¿No pediría oración? Sabiendo de que no es el hermano o la hermana a la que yo voy a buscar, la que va a corregir mi problema, sino el respaldo de Dios en ellos por mí, que lo estoy tomando en cuenta como un siervo o una sierva. No es la persona. ¿Sabe por qué? Se lo he dicho en muchas ocasiones. A veces viene la situación que se le presenta a uno de la oveja y uno no tiene palabra, no tiene solución, no tiene respuesta. Pero Dios en su infinita misericordia, para ese que ha venido a buscar la ayuda de Dios por medio del ministro, recibe siempre una respuesta o una protección. Si no hay palabras, ¿sabe qué decimos? Mire, mejor vamos a orar. Y decimos, Señor, en esta situación tan difícil, no hayamos qué hacer. Una cosa te vamos a pedir, Padre. Sé propicio. No nos pases de largo. No nos dejes postrados. No nos dejes avergonzados. Padre, por favor, por tu misericordia, levanta nuestro rostro. No hay cómo corregir, no hay cómo aconsejar, pero oiga, el respaldo de Dios está ahí. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos nuestras propias decisiones? Lo más que hemos hecho es tomar en cuenta a nuestro cónyuge, pero tomamos en cuenta a nuestro cónyuge porque nos conviene. Pero cuando no nos conviene, quiero decirle algo, hay que tomar en cuenta a Dios. Disculpe, por muy absurda que sea la situación suya, sea sabio, sea inteligente, pelee junto con Dios. Sea un Jacob. Por eso se le cambió el nombre a Israel, porque has peleado con Dios. No contra, has peleado con Dios. No has querido pelear tú solo, has peleado con Dios como compañero. No te suelto hasta que me bendigas. De aquí en adelante no pelearé solo. Pero, al final de todo, sabrán que hubo profeta entre ellos. Usted al final lo sabrá. Dios me habló y muchas veces y de muchas maneras. Es a la conclusión a lo que todos nosotros llegamos. Que el Señor ya lo había dicho. Amén. Esta imagen de centinela simboliza la misión y el deber del profeta, que debe estar muy atento a los signos de los tiempos para interpretar en ellos la voluntad de Dios. Mire qué responsabilidad la del profeta. El profeta no solamente es aquel que es líder y punto. El profeta es como el padre de familia que está atento a todo, a todas las circunstancias. Si cae una gotera, va a ver por qué cae una gotera. Si hay una entrada de luz, va a ver por qué hay una entrada de luz. Si hay una pequeña declinación en el piso, va a averiguar por qué hay una declinación. Si una pared está manchada, va a ver por qué está manchada. Si hay una sombra en el patio, va a ver por qué es lo que es esa sombra. Va a percatarse. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que cuidar. Así es la labor del profeta. Esa tiene que ser la labor del ministro, ser conocedor de la palabra, recibir la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer los propósitos de Dios para trasladarlos al pueblo.
Pero si el que nos guía es un ciego, ambos nos iremos en el hoyo. Así dice el Señor. ¿Qué compromiso y qué responsabilidad? ¿Qué es lo que quiere Dios en cada acontecimiento? ¿Qué es lo que quiere Dios en cada acontecimiento? Algunas veces la palabra puede ser absurda. Algunas veces la palabra puede ser ridícula. En los tiempos de Jeremías, antes de que fueran llevados a este cautiverio, el Señor les decía por medio de Jeremías: no peleen, porque peleen o no peleen, siempre van a ser llevados. Pero tenemos que defendernos si nosotros podemos. Tenemos ejército. No peleen. Dios sabía que eran más los que venían. Y Dios sabía que eran más fuertes los que venían. Entonces les dice Jeremías: no peleen, porque van a morir y siempre van a ser llevados. Pero ellos dijeron no. Y viene el profeta y todavía compra un campo en señal de que el Señor se había comprometido en traerlos de nuevo. Y él compra un campo en Jerusalén. Absurdo. Pero, ¿qué es lo que nos guía entonces? Si no creemos a la palabra del Señor, bueno, solo hagamos una vista retrospectiva de nuestra vida sin Cristo y veámonos todo lo que hemos producido. Cualquiera diría: pues, está loco Jeremías comprando un campo. Y quiero decirle algo: todo lo que Jeremías predijo, todo se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en cada acontecimiento? ¿Y cuál debe ser la respuesta del hombre? ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Por eso el siervo tenía que saber los signos, los símbolos, el tiempo. Y revelarlo al pueblo como una revelación de Dios, no de él. Porque él lo que hacía era recibir de parte de Dios. Como en esta mañana usted no sabe qué es lo que Dios le iba a hablar, no sabía lo que Dios le iba a hablar. Y yo ayer al mediodía todavía no sabía lo que Dios le iba a hablar a usted y a mí. Pero el Señor quiere que usted le dé una respuesta a una situación que usted, cómo tiene que responder a esa situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer, a saber si no tenemos palabra? Entonces, como no tenemos palabra, tenemos que ir a buscar la palabra para recibirla y ponerla en práctica. Aunque parezca absurda, aunque parezca ridícula. ¿Qué es más ridículo? ¿No hacer lo que nos dicen o seguir haciendo lo mal que hemos hecho siempre? Para ello es necesario mantener una continua relación con Dios y dejarse guiar por su palabra, de manera que esa palabra sea para el profeta como un alimento y para el pueblo también sea como un alimento. Cuando usted va a desayunar, ¿deja toda la comida? Cuando usted se sienta a almorzar, ¿deja toda la comida? Cuando usted llega a cenar, ¿deja toda la comida? ¿Y por qué cuando nos congregamos dejamos toda la comida? Eso es lo que el Señor está diciendo de esta gente. Oiga, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, no se las comerán. Por eso le decía al principio,
¿De qué sirve congregarnos si la palabra de Dios no la vamos a recibir en el sentido de ponerla en práctica? En Juan capítulo 4, solo vamos a ver esta cita bíblica más, y no pierda Ezequiel. Juan capítulo 4 y versículo número 34, desde el 33 o el 32, mire, Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Cuál es la voluntad del profeta aquí, en Ezequiel? ¿Cuál es la comida del profeta? La palabra, el hacer la voluntad. Quiero decirle algo, decirle esto a un pueblo como este es arriesgar su vida. Decirle esta palabra a un pueblo en nuestros tiempos es arriesgar nuestro ministerio. Es arriesgarnos a quedarnos solos como en tantos años lo hemos tenido. Siempre un pequeño pueblo, siempre un pueblo reducido. Hace muchos años me dice una persona, dice, mire, me dice, con esa palabra que ustedes tienen, ustedes están desperdiciando, me dice. Imagínense el poquito de gente que recibe esa palabra. Deberían salir, me dice, irse a un lugar más público, más grande y que llegue más gente. Y yo digo, no, porque va a ser siempre lo mismo, porque la palabra no la vamos a cambiar. Entonces nuestro grupo siempre será de 12 y entre los 12 hay un diablo y entre los 11 que quedan uno lo va a negar y entre los que así repetido 12. No, estamos conscientes de que es una palabra que no todos quieren recibir. Entonces estamos entendidos de que es para un pueblo que solo Dios sabe. Si teniendo esta palabra, mire cómo somos todos. No podemos esconder ni, le mencionaría 3, 4 cosas nuestras. Ni siquiera eso escondemos. Pero hay esperanza. Porque aunque usted no cambie, yo no cambie y recibimos esta palabra, algún día esta palabra nos va a cambiar. Por lo menos esa es mi esperanza. Entonces, como centinela, porque está simbolizado como un centinela, su trabajo es advertir a los pecadores la desgracia y el peligro. Eso es todo. Él no los puede detener, nunca los detuvo. Sin embargo, les advirtió del peligro y se les dijo antes de ser llevados a Babilonia, se les dijo y ellos no atendieron y fueron llevados y se cumplió todo exactamente como Jeremías lo había dicho. Rapados, con las nalgas descubiertas, etcétera. Isaías. Todo se cumplió. Pero el profeta no hacía más que advertir el peligro y el pueblo era el que iba a responder a esa palabra. Esto es similar a nosotros, que nuestros padres nos advertían y dependía de nosotros si obedecíamos o no. Y qué bien no fue, ¿verdad? Bien mal. Si un alma perece por su negligencia ante el deber, es su propia culpa. Y esa es una verdad. Somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables. Si perecemos, si no perecemos. Si triunfamos, si no triunfamos. Si somos infelices o somos felices.
Es responsabilidad nuestra. Dos falsedades de las cosas que habla este pueblo, o dos falsedades de los que predicamos, que Ezequiel no lo hizo con este pueblo: halagarlos. Dos falsedades graves en la vida de los que en los ministerios, los que predicamos: halagar al pecador. Lamentablemente hay lugares donde se halaga al pecador. Exhortarlos a que tendrán paz y no tendrán paz. Los engañan. Si usted y yo hemos sembrado mal, no tendremos paz. Si usted y yo hoy estamos mal, no podemos tener paz. Son dos falsedades que se predican. Y qué tremendo que la gente anda mal y queremos ir a oír que estamos bien cuando en realidad estamos mal. Una cosa es que el ministerio al que asistimos nos enseñe de que podemos llegar a estar bien, pero sí corregimos. Es diferente. Pero hay gente que anda buscando que le digan que hay paz cuando no hay paz. Según la palabra, el mundo no puede cambiar así como está. Usted puede cambiar. Usted puede tener paz en medio de este mundo que no puede dar paz. ¿Cuánto más sabios son los hombres en sus preocupaciones temporales que en las espirituales? El ejemplo que voy a poner es: ¿por qué no lo hacemos nosotros con nuestra vida espiritual? ¿Y por qué sí lo hacemos con las cosas materiales? ¿Por qué sí lo hacemos con las cosas temporales? Y no lo podemos hacer con nuestra propia vida. ¿Cómo? Ponen atalayas, ahí sí ponen atalayas, ponen vigilantes, ponen seguridad, ponen atalayas para guardar sus casas y centinelas para que les adviertan de la aproximación del enemigo. ¿Y por qué para nosotros mismos en nuestra vida espiritual no lo hacemos? Y no nos gusta que haya centinelas de parte de Dios. No nos gusta que nos adviertan del peligro que se aproxima. No nos gusta que nos señalen de que estamos tomando malas decisiones, que nuestro comportamiento no es el correcto. No nos gusta, nos molesta. Pero sí tenemos cámaras a control remoto. Es increíble que usted puede estar aquí en Antiguo Cuscatlán y usted puede conectar en su teléfono y activar las cámaras que ha puesto en una empresa, en una casa, en un taller, lo que sea. Y usted desde aquí puede estar viendo. Y si está oscuro, usted activa ahí el infrarrojo. Y usted puede ver, si está oscuro allá, usted puede ver adentro. Y si usted quiere oír, usted activa aquí el micrófono que ha activado y aquí está oyendo lo que ellos están hablando. Yo me he quedado con la boca abierta. Vía satelital. Están preocupados queriendo cubrir las cosas que les cuestan. ¿Y su alma? No quieren GPS para el alma. No quieren atalayas ni centinelas para el alma. Pero sí pueden controlar de un país hasta otro país su casa. Hoy las mamás pueden estar viendo en su teléfono a sus niños en la cuna, en el cuarto, tienen cámara y pueden estarlos ahí controlando. Monitoreando es la palabra. Monitoreando, ahí están. Ahí están viendo si la empleada está comiendo más arroz.
se ofenden si los ministros obedecen el mandamiento de su amo, Dios, y dan una fiel advertencia. Prefieren perecer escuchando cosas dulces, cosas agradables. Prefieren perecer. Prefieren que les digan que no es cáncer teniendo cáncer. Prefieren que les digan que es una chira y no una gangrena. ¿Cómo es un creyente con poca profundidad? Lamentablemente, el creyente con poca profundidad en su corazón, como parecido, similar a lo que habla el Señor en Mateo 13, de no tener profundas las raíces, sino superficiales. El sol sale y se quema por carecer de profundidad. La raíz se quema, se seca. Pero, ¿cómo es un creyente con poca profundidad? Tiene un corazón perverso. ¿Y qué es un corazón perverso? Un corazón lleno de maldad. Es terco. No le voy a mencionar las citas bíblicas. Hay terquedad en nosotros. Se nos dice y somos tercos. Somos peores que mucha gente que conocemos que es terca. Me recuerdo esta semana, hermano Jaime, cuando pedimos agua de coco. El señor está vendiendo agua de coco, andábamos con el hermano juntos. Y le dice el hermano, ¿tiene agüita, verdad? Sí, le dijo, va, denos agüita de coco. Entonces viene el señor y agarra la bolsa, le dice el hermano, no, sáquela. Que la sacara del coco enfrente de nosotros. Es que aquí ya tengo una sacada. No, sáquela. Estamos comprando, estamos pagando. Supuestamente, si él está vendiendo es porque él necesita vender. Entonces, el hermano le insiste, sáquela, le dice. No, si no vio que enfrente de usted la estaba sacando, sí, pero quiero que me la saque. Y no ve que es la misma, pues. Bueno, gracias, le dijo el hermano. Ni yo me la iba a tomar. Mire, una terquedad, hermano, se le está comprando. Si está ahí es porque necesita. Yo le quiero preguntar, ¿qué hace usted aquí? Usted quiere que se la saque, ¿verdad? Yo se la voy a dar sacada. ¿Comprende? Si usted ha venido a eso. Si usted no ha venido a eso, va cualquier aguachuca le voy a dar. Entonces los que no vienen con un corazón dispuesto vienen a recibir cualquier agua sucia. Terquedad, depravación, exceso, incredulidad, codicia, profesión falsa. Quiero terminar con esta pregunta porque el tiempo se me acabó. ¿Ama a Dios en realidad en su corazón? Estos de Ezequiel aparentan seguir a Dios, pero aman más cualquier otra cosa que a Dios. Muchos aparentan ser muy religiosos, mientras que la codicia y otras cosas permanecen en sus corazones. ¿Qué cosas permanecen en nuestros corazones? ¿Qué cosas permanecen en nuestros corazones? El Señor fue bien claramente, fue bien claro, habló bien claramente en Mateo 6:24. No le podemos servir a dos señores, porque obedeceremos a uno, pero desobedeceremos al otro. ¿Qué es lo que todavía hay en nuestros corazones? Termino con la porción. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras,
y no las pondrán por obra. Yo quiero preguntarle, ¿quién pierde aquí? ¿Pierde Ezequiel? Ezequiel no pierde. Yo pierdo. Usted pierde. Y sigue. Antes hacen halagos con sus bocas. Antes hacen halagos. Ay, qué palabra, hermano. Cómo lo usa el Señor, hermano. Qué unción, hermano. Mentirosos. Yo no digo que no puede existir alguna persona sincera, no. Pero la gran mayoría solo son halagos. Porque el que es sincero sabe que no debe de halagar. El que es convertido sabe que es la palabra de Dios la que es así. Y la predica quien la predique, el efecto es el mismo. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Qué tremendo es eso. No lo puedo explicar, el tiempo se me acabó. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Yo me recuerdo cuando era un niño y lo viví siendo joven y lo sigo viendo siendo viejo, pero me recuerdo cuando era niño, yo veía a algunas, no voy a decir nombres porque por el don de la sospecha, pero yo veía a algunas mujeres cuando yo era un niño que, casi, bueno, lloraban con la canción que estaban oyendo y enamoradísimos del cantante. Y cuando yo a los años vine a conocer al cantante, tan feo este hombre. Y le puedo dar nombres. Usted dice que hay una calaca se queda corta. Feo, no voy a decir nombres por respeto que ya murieron. Pero feos, feos, feos. Con F de foca. La voz era la que le gustaba. Qué triste es que usted venga solamente porque la voz le agrada. Mire, mejor que sea una voz horrible como la de Nat King Cole, en el sentido español. ¿Cómo se notaba que no hablaba español, verdad? Para que vea que tengo algunos 15 años. Mejor tener una voz tosca, como Pablo les dijo. Yo sé que no me toleran, tengo una voz tosca, pero sí, pero con ciencia. Que usted cuando venga, no importa la voz, no importa cómo sea la alabanza, el cantor, el que toca, no importa. Que usted venga con un corazón dispuesto. Y que no sea como ese pueblo que de nada le servía ir a oír al profeta. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Vienen y no van a cambiar. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, queremos no solamente darte gracias, sino, Señor, ir más allá de un agradecimiento. Porque nos revelas que muchos venimos por otras razones y no por la principal, que es oír el consejo de tu palabra para nuestra vida, Señor. Muchos somos como este corazón de poca profundidad, que es perverso, que hay mucha terquedad, hay insensatez, hay depravación, hay exceso, fuente de todo mal.
fuente de incredulidad y codicia? El creyente con poca profundidad tiene profesión falsa. Y la pregunta para esta mañana en nuestro corazón es: ¿amamos a Dios en realidad en nuestro corazón? ¿O aparentamos seguir a Dios? Amamos cualquier cosa más que a Dios. Pero un día, hermano, un día también nosotros, al igual que este pueblo, nos dirán: pero cuando ellos vinieren, lo profetizado, lo que hemos hecho mal, lo que hemos sembrado mal, los errores que hemos cometido, la desobediencia, las locuras de nuestra vida, y viene ya, dice el profeta, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Al final de cuentas, vamos a decir: Dios siempre me habló, Dios siempre quiso hablarme, Dios me advirtió, pero lamentablemente mi corazón no estaba interesado en su palabra, ni porque me encuentro cautivo en Babilonia, ni porque todo lo que Dios ha hablado soy testigo de que se ha cumplido. Así nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces hemos oído a un papá? ¿Cuántas veces oímos a una mamá advertirnos, amonestarnos, exhortarnos, aconsejarnos? Y qué tremendo es que a los años, muchos años, venimos a darnos cuenta que ellos tenían razón. Así como en el Señor llegará un día en que vamos a darnos cuenta de que el Señor tenía la razón. ¿Cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a desear que me digan paz cuando no hay paz? Mejor que me digan: hay tribulación. Y esperar el consejo para salir de la tribulación. ¿Cómo puedo salir de la tribulación? Que su corazón no sea un corazón con poca profundidad en la fe, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y usted comenzará a salir. Y aún estando en situaciones difíciles, habrá un vaso de agua para usted en el desierto. Habrá un bocado de pan para que no se muera. Habrá respaldo de Dios en su vida que lo va a sostener en ese periodo. Pero necesita profundizar en su vida espiritual. Porque usted y yo estamos rodeados de un mundo espiritual, religioso, político, social, económico, de salud. Un mundo donde todo está contaminado. Ya no camine solo. Ya no decida solo. Si no confía en la palabra, en el consejo, confía en la oración. Que si usted encuentra un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, usted recibirá un buen consejo. Y aunque le parezca absurdo, acéptelo. Y si esa persona no tiene palabra o consejo, le dirá: vamos a orar. Y la oración mueve montañas. Y la oración trae las nubes de muy lejanas tierras.
trae las nubes del mar. Y la oración cambiará las cosas. Y la oración le dará nueva fuerza. Y la oración le dará nuevas esperanzas. Y la oración le dará nueva visión. Porque Dios ha sido tomado en cuenta. Padre, gracias en esta mañana. Ha sido difícil querer compartir esta verdad, Señor. Una verdad muy complicada. Aparentemente fácil de entender, pero difícil de explicar. Señor, que tu pueblo y tu siervo hayamos tenido un corazón que ha recibido tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Y bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados.